conectada. En nombre de la Tadeo, pues les doy la bienvenida a esta sesión del coloquio interdoctoral. Me presento, soy Rosario Gutiérrez, soy profesora en diseño gráfico y estoy hoy aquí porque pues quiero presentar a Eduardo Gutiérrez, quien está aquí presente. Me emociona muchísimo estar con él porque es mi sobrino. Así, porque es mi sobrino. Y desde siempre y desde las raíces que nos unen, que honramos hoy sin duda, hemos tenido siempre conversaciones sobre algo que nos une también, que es la pasión por la enseñanza, la pasión por conversar, por hacernos preguntas. Y hoy por el tema de la imaginación, que nos cruza, yo creo que a todos los que estamos aquí, y pues nos hemos juntado ya en varias sesiones para tratar de pedirle ayuda en realidad sobre cómo mover este terreno en lo que yo hago que tiene que ver con los estudiantes, pero que hoy tiene que ver con todos nosotros. Así que hasta aquí la parte emocional. Voy a leer quién es él en términos de sus estudios. Estudió filosofía en pregrado en la Universidad de La Sabana, hizo maestría en filosofía en la Universidad Javeriana. El doctor Eduardo Gutiérrez trabajó en las facultades de filosofía y ciencia política en Colombia. Después realizó una maestría en ciencia y religión en el Oriel College de Oxford, involucrándose profundamente con la imaginación literaria de Tolkien. Haber conversado con él sobre eso ya en nuestras clases fue una delicia. Esa estructura que nos va a mostrar y que nos va a contar, y que de alguna manera, aunque viene de unas disciplinas aparentemente distintas, tenemos unas resonancias muy comunes. Recientemente obtuvo su doctorado en Oxford con una tesis que explora el papel de la imaginación en la formación y transformación de las creencias y su uso para la construcción de paz en Colombia, tema que también me hincha el corazón. Actualmente es Junior Research Fellow en el postdoctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en Blackfriars Hall de Oxford. Edu, se me hincha el corazón. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, tío. ¿Quieres quedarte con esto? Ya tengo aquí. Bueno, buenos días a todos los que están acá. Gracias a quienes se están conectando también para escucharnos. Sí, bueno, Eduardo Gutiérrez, estoy feliz de estar acá. Quiero darle las gracias a quienes están detrás del doctorado de Diseño, Arte y Ciencia. ¿Es correcto? Bien. A la Universidad Jorge Tadeo Lozano por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Quiero agradecerle a Rosario. Bueno, ya me echó al agua con el vínculo y el parentesco. Sí. Quisiera que esto también fuera una especie de tributo a ella y a sus años de trabajo, su pasión por la enseñanza, por el diseño. Hay una amistad de larga data y sí, también tengo la fortuna de tenerla como tía, entonces, bueno, aquí estamos. Vamos a arrancar con una estructura muy sencilla para hoy, que es la siguiente. Quiero empezar reflexionando ante una imagen, les voy a mostrar una foto, sospecho que varios acá la han visto antes, hacer una reflexión y luego sí me voy a meter en esa segunda sección que dice Venciendo las guerras interiores, que es el nombre principal, el título de mi tesis, se llama Vanquishing the Wars Within, venciendo las guerras interiores. Grosso modo, antes de entrar en los capítulos, son dos preguntas las que he estado abordando en mi investigación. Una es, ¿cuál es el rol de la imaginación en la transformación de creencias? Eso suena súper abstracto y filosófico, entonces sí es, ¿de qué manera la imaginación nos permite a nosotros, los seres humanos, modificar, adaptar y transformar las maneras que vemos el mundo? Sea porque nos movemos en distintas disciplinas, sea porque nuestra propia imaginación y nuestros imaginarios se transforman en distintas etapas de la vida, ¿cierto? Entonces es una primera línea. La segunda línea de investigación es muchísimo más aplicada, política, social, ¿cierto? Involucrada, y es cómo eso se puede usar para contribuir a procesos de construcción de paz aquí en Colombia. Y me metí específicamente con la aparición de determinados imaginarios, los imaginarios religiosos, en el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 2022. Entonces, digamos, esa es la tesis. No vamos a cubrir todo, lo que voy a hacer es concentrarme en los 3 capítulos de la primera línea, lo más teórico, y muy por encimita les voy a hablar del caso de cómo se aplicaba eso a Colombia. ¿Por qué? Porque me parece que esto es una conversación interdisciplinar y me interesa sobre todo que a medida que yo vaya hablando, ustedes puedan ir pensando
no solamente cómo se entiende el discurso, la narrativa que les estoy compartiendo, pero también cómo eso de alguna manera resuena con su propio quehacer, ¿cierto? Sus investigaciones postdoctorales, su enseñanza en la universidad, su trabajo, sus preguntas, ¿cierto? Porque el tema de la imaginación es particularmente amplio y se puede aplicar en un sinnúmero de casos. Entonces, esa primera parte nos vamos a concentrar ahí. Capítulo 1, elementos intrínsecos de los imaginarios, es decir, una mirada estructural, una radiografía quieta. Elementos extrínsecos de los imaginarios en el capítulo 2, un poco ampliando la perspectiva. Ahí meto yo la cucharada interdisciplinar y trato de mirar los imaginarios desde una postura dinámica, cómo se forman, cómo se transforman, ¿cierto? Un proceso. Y tercero, una síntesis, dice teoría de imaginarios cosmopoéticos. Cosmopoiesis es un neologismo, es una palabreja que se me ocurrió en la tesis. Voy a explicarla ahorita más tarde, pero es básicamente la síntesis de los dos anteriores. Y abriendo la conversación, dice público, me interesa muchísimo escuchar qué piensan ustedes de nuevo, cómo resuena, les voy a preguntar, entonces desde ya vayan pensando cómo lo que yo estoy diciendo de alguna manera resuena, dudas, inquietudes, interrogantes, cuestiones, puntos en común, aclaraciones, lo que quieran, ¿vale? Ese va a ser el corazón de la charla. Bien, arrancamos. Levanta la mano, ¿quién ha visto esta imagen antes o sabe de dónde salió? Una persona, dos personas, bueno, 3 personas, 4 personas, fantástico. Esa foto la tomó Jesús Abad Colorado, esa niña que aparece ahí, ya no es niña, ya tiene hijos, incluso no sé si tiene nietos, se llama Angie Marín. Es una foto tomada en la Comuna 13 de Medellín, ¿cierto? Y la traigo a colación. Ah, perfecto. No, dale, dale, tranquilo. Tú dime cuándo retomamos. Ah, para que puedan ver, ¿no? Claro. Dale, tranquila. Bueno, para que se vea. Sí, porque cuando él la coloca full screen ahí desaparece. Listo, ahí están viendo ellos esto, ¿verdad? Bueno, le pueden preguntar De pronto, si podemos preguntar en el grupo si están viendo la presentación. Sí, perfecto, sí que sí. Y si quieres, pueden ocultar ahí. Listo. No, dale, mil gracias. A ver, como les dije, la tesis y la investigación que yo he llevado a cabo tiene un pie puesto en temas de construcción de paz. Cuando uno se mete en temas de construcción de paz, se mete en muchos tipos de crisis, ¿cierto? La crisis del país, la crisis de la política, pero acentúa ahí el tema de quién está teniendo la experiencia más profunda de esa crisis, esa pregunta por el quién. Y yo tengo ahí 2 propuestas. Uno, entender la crisis como la experiencia del cambio. Y en ese sentido, 2, me parece que es importante centrarse uno en las víctimas. Es decir, cuando uno está haciendo construcción de paz, y esto lo digo porque, claro, análogamente, si uno está haciendo diseño, si uno está haciendo un proyecto, a mí me parece súper importante concentrarse en el proyecto doctoral, en la investigación, pero ser consciente de que eso tiene ecos fuera del salón, fuera del PDF, fuera del archivo de Word. Entonces, para mí, al menos personalmente, el proyecto ha sido motivado sobre todo pensando en contribuir a aquellas personas que están pasando por momentos de crisis y porque me parece que además dimensiona y permite tener una mirada un poco más amplia y más enriquecedora del proyecto. También pongo la foto para empezar por este tema de los imaginarios. ¿Qué es un imaginario? ¿Cierto? En español uno habla de las cosas imaginarias, lo imaginario como adjetivo, pero también se puede hablar de los imaginarios, sustantivos, una cosa, es un constructo, ¿cierto? Nos vamos a meter en qué es un imaginario, pero por ahora yo quisiera hacer la reflexión con la foto de Angie. El contraste entre esa fragilidad del vidrio, la inocencia de la infancia y ese quiebre de bala, de guerra, agresivo, es impactante. Y lo que yo estoy pensando es, así como ella mira desde su casa, afuera y está observando el mundo desde, o sea, digamos, a través de ese vidrio, quebrado por la guerra, muchos de nosotros llevamos años como colombianos teniendo una experiencia de país que de alguna manera está atravesada por esa guerra y por esos quiebres. Entonces, así como estamos mirando ese vidrio y tratando de reflexionar sobre él, hablar de los imaginarios en Colombia de alguna manera es hablar del lente a través del cual venimos teniendo experiencia de país, de mundo, y cuáles son las consecuencias que la guerra ha tenido en esos imaginarios, ¿vale? Ahora, pensando, por ejemplo, en la imaginación gráfica, hay algunas preguntas que uno puede hacerse. Mirar a la ventana y mirar a través de la ventana. Primera pregunta, ¿qué es esa ventana? ¿Cuáles son esos imaginarios?
¿cuáles son las estructuras que median nuestra experiencia de mundo? ¿Cierto? Esa es una primera pregunta. Y otra pregunta es, y ese es el título de la charla de hoy, mirar a la ventana y mirar a través de la ventana. Si ustedes ven ese vídeo en ese momento, Angie está mirando el mundo a través de la ventana. Tan a través que quizá ella misma no es consciente de las estructuras que están mediando, de esos quiebres, ¿cierto? Nosotros estamos no mirando a través de, sino mirando a la ventana. Esos dos ejercicios me parecen que son fundamentales, son interesantes. Y aquí hay un guiño otra vez a la profesora Rosario, porque me acuerdo de las primeras conversaciones que tuve yo de infancia, fue hablar de las letras, ¿cierto? Por ejemplo, en la escritura. Y me parece que hay una diferencia entre ver las letras como medio a través del cual yo escribo, transmito una idea, eso es mirar a través de, pero también pueden mirar esas letras como objeto, como grafo, como dibujo, como objeto de estudio, como objeto estético, ¿cierto? En fin, es otro ahí, guiño para entender esa distinción. Si yo hablo de imaginarios, me parece que tiene una ventaja particular, es decir, en vez de hablar de cosmovisiones, por ejemplo, opiniones, imágenes de mundo, el hecho de hablar filosóficamente de imaginarios resalta una serie de elementos, me voy a meter ahí más tarde, pero por lo pronto un elemento importante es el campo en el cual se da la discusión. Yo no solamente estoy hablando de este imaginario, sino que tengo que ser consciente del campo, del contexto en el cual se da la conversación. Y hay un método muy sencillo, que es el STAR Method, para entrevistas en realidad. Uno le hace una pregunta en una entrevista de trabajo y le dicen cuál es la situación, cuál es el task, ¿cierto? O sea, qué necesitamos hacer, qué se hizo y finalmente cuáles son los resultados. Esto es una metodología para entrevistas, pero me parece interesante para estructurar la conversación que vamos a tener hoy. ¿Cuál es el desafío y dónde arranca la investigación que yo les quiero proponer? El caso de Colombia, ¿cierto? Y ahí les propongo como 3 retos. 1, los acuerdos de paz, la guerra en Colombia y cómo implementarlos. Muy amplio. 1 segundo, si se ponen a pensar, es el reto más estructural, o sea, genial que las balas disparadas se hayan disminuido, pero esas balas empezaron a dispararse por una razón. Y esas causas estructurales, ese reto todavía está vigente en el país, es decir, las violencias, las injusticias, las dificultades de presencia de Estado o ausencia de Estado. Y un tercer reto que me parece aún más profundo, más interesante y al cual estoy apelando en esta conversación es el reto cultural. ¿Cuáles son esas narrativas, esos imaginarios? ¿Por qué se dan esas polarizaciones que permiten o que esas causas estructurales se perpetúen o que inhiben que de alguna manera las superemos? Ese es el contexto, el gran contexto de la conversación. ¿Qué necesitamos hacer? A mí se me ocurren 3 posibilidades. Y de nuevo, todo esto es un contexto para el esfuerzo de analizar la imaginación, ¿no es verdad? Uno es dar una respuesta unívoca, es decir, negación ingenua al conflicto. O sea, va a haber una postura y esa va a ser la solución y viene de tal partido, de tal líder, de tal, bueno, lo que quieran. Una mirada equívoca o equivocista, no en el sentido de equivocarse, sino en el sentido de una oposición y una antagonización absoluta, ¿cierto? Un sometimiento al conflicto. La postura A, para que me entiendan, postura A y postura B. La postura unívoca es, son una y la misma, o va a haber una que sea la correcta. Postura equívoca es, no hay nada, absolutamente nada que estos dos compartan, ¿cierto? Es un antagonismo perpetuo. Y una tercera, y esa es la que estoy explorando acá, es una postura análoga, una dinámica dialógica. Esta tríada de unívoco, equívoco y análogo es medieval. Es unas discusiones desde el medievo, pero me parecen categorías súper útiles para ver alternativas, para ver posibilidades de salida. 2 líneas de investigación, entonces, las que les dije. Una mirada abstracta, el vínculo entre la imaginación y las creencias, que eso tiene 1000 aplicaciones, y ahí es donde me parece que podemos tener una conversación más enriquecedora. Y una segunda, la mirada situada, la imaginación, y a mí me interesa de manera particular la imaginación religiosa en Colombia. Voy a dar 2 pinceladas de esa última línea porque no me parece que sea el tema fundamental, pero si alguno quiere preguntar acerca de eso, por supuesto lo podemos desarrollar lo que quiera. El resultado para mí en la tesis fue una teoría de lo que llamamos los imaginarios cosmopoéticos y un itinerario para esas comunidades de fe que quieren contribuir a la paz. Pero de nuevo nos vamos a centrar en el tema más teórico, ¿cierto? Bien, aquí nos ponemos un poquito interactivos. ¿Qué ven en la pantalla? Cualquiera. Una piña. Listo. ¿Y qué es una piña? ¿Cómo vamos a describir ese objeto que están viendo ahí? Una fruta deliciosa. ¿Qué más? Una fruta tropical o un elemento tropical. Un objeto con púas. Yo la contradigo a ella, es que no es una fruta, no me molesta la fruta.
No es una fruta. Es una fruta, pero no es deliciosa. Ah, ok. Entonces, una fruta incómoda. Ok, ¿qué más? ¿Alguien se le ocurre algo más? Es una fruta que sorprende porque tiene las espinas. Por las espinas, pero es suave por dentro. Por acá creo que querían decir algo. No es una fruta, es la imagen. Aquí se pusieron escépticos, ok. Un apellido, listo. Sí, sí, por acá. Es la representación de una piña. Bueno, aquí es el público más emocionado con la pregunta, les cuento. Yo he hecho esta pregunta y a veces escucho grillos, me encanta. Efectivamente, pero piensen, es un objeto con propiedades físicas, lo puedo medir, lo puedo pesar, ¿cierto? Es un alimento, efectivamente. Nos guste o no nos guste, es una fruta, ¿cierto? Puede ser un símbolo político. Una de las banderas más antiguas de Jamaica tenía una piña, para si no sabían. Puede ser un peligro, si alguien es alérgico a la piña, de pronto uno ve la piña y lo primero que genera es cautela, cuidado, ¿cierto? Cariño, recuerdo de infancia, mi abuela cuando era chiquito me daba piña en los desayunos, me estoy inventando cualquier cosa. Y si te comes el corazón, te pica la lengua. Exacto. Fíjense que el ejercicio es interesante porque esta lista y todo lo que ustedes dijeron, todo es verdad, todo es adecuado, todos son representaciones adecuadas de la piña. Y otra cosa es, fíjense que no solamente son ideas, sino que inmediatamente esto genera de alguna manera resonancias afectivas. Desagrado, uy, la piña me parece horrible. Hambre, uy, yo no desayuné esta mañana. Añoranza, uy, me acuerdo de mi abuela cuando yo estaba chiquito. Curiosidad, uy, yo no tenía ni idea que Jamaica se podía representar políticamente, ¿saben? Estos constructos son un poco a lo que estamos apuntándole cuando yo hablo de imaginarios, porque están cargados de afectividad y de conceptualidad, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo reemplazo esa piña por este personaje? Y les hago la misma pregunta. La pregunta es, ¿cuáles serían esas descripciones que ustedes darían? Yo pongo esta foto y yo sé, y estoy viéndole las caras, inmediatamente hay gente que adora a este personaje, hay gente que lo aborrece, hay gente, si hubiera un extranjero acá que quizás no sabe mucho de política colombiana, de pronto es curiosidad, ¿quién diablos es ese señor? ¿Quién diablos es ese señor? ¿Cierto? Y hago ese ejercicio porque, exacto, están las púas, no mentiras. Hago el ejercicio precisamente para dar un ejemplo pedagógico sencillo de cómo son esos imaginarios. Cuando yo hablo de imaginarios son esos, en inglés una manera de definirlo son affectively laden thought patterns, ¿cierto? Como patrones de pensamiento cargados de afectividad. Son asuntos conceptuales, pero aunan, articulan lo afectivo también. Entonces, ahí ya hay un montón de cosas interesantes que se podrían pensar en términos del diseño, en términos de otras disciplinas, puntos en común, ¿cierto? Marketing, etcétera, etcétera. Ahora, ya estoy, si se dan cuenta, en el capítulo 1 que busca tratar de estructurar esos imaginarios. Me voy a adentrar, voy a tomarle una foto y esa foto es radiográfica. Quiero ver cuáles son los elementos que lo componen. Aquí estoy centrándome en una pensadora británica que se llama Kathleen Lennon, de la Universidad de Hull. Ella ya se retiró, pero es una persona brillante. Filósofa, hay mucho de psicoanálisis acá, mucho de Kant y mucho de, me está faltando una fenomenología, de Merleau-Ponty. Y ella destila lo que yo llamo polos de tensión, porque de alguna manera esto de acá y esto de acá no es estático, lo que les estoy mostrando es una radiografía, pero en la práctica lo que sucede es que todos los imaginarios oscilan. Hay un constante diálogo entre pensamientos y emociones. ¿A qué me refiero un poco? Ya lo dije, ¿cierto? Por un lado, un imaginario tiene conceptos, esta carga es una idea, lo podemos discutir, lo puedo definir, puedo describirlo, pero también está esta carga de afectividad, es cómo resuena afectivamente en las emociones mías y de las otras personas. Otro polo de tensión es este polo entre la realidad y ficción. En inglés pasa un poquito más, en español no tanto, pero igual voy a aclarar, cuando uno habla de imaginarios o la imaginación, las ideas que se le vienen a uno a la mente con bastante frecuencia son literatura, fantasía, y sí, voy a hablar de Tolkien más adelante, pero me parece interesante rescatar desde la filosofía el rol de la imaginación y de los imaginarios como un componente importante de nuestra manera de ver la realidad. O sea, partimos de una idea según la cual la imaginación, y esto tiene ecos incluso en neurociencias súper interesantes en investigaciones en este momento, en el vínculo, por ejemplo, entre imaginación y memoria a corto plazo, entender la imaginación como una estructura de la mente que media en la experiencia humana y que tiene un rol activo tanto a la hora de crear mundos ficticios o leer y recrearlos, si hay un autor que lo hizo por mí, pero también en la percepción del mundo, en la manera como vemos la realidad. Entonces, en esta conversación que estamos teniendo, lo imaginario no se refiere a lo no real.
¿vale? Como para aclarar ese punto. Otro punto, desde la fenomenología hay pensadores que consideran que esos imaginarios, esas estructuras que median nuestra mirada del mundo, tienen un componente y un pie puesto en la manera como tenemos experiencia de nuestro propio cuerpo, nuestra corporeidad. Esto en temas de paz es absolutamente fundamental porque parte de los procesos de memoria y de justicia restaurativa implica entrar en diálogo muchas veces con la manera como las personas y las víctimas se miran a sí mismos, tienen una relación con su propio cuerpo y desde ahí entienden y comprenden muchísimo mejor cuál es su relación con el mundo, cuál es su relación con su pasado, cómo desarrollan las narrativas desde las cuales hacen sentido de su experiencia. Y finalmente, un polo entre el individuo y la comunidad. No existen, en mi opinión, imaginarios absolutamente individuales ni absolutamente comunitarios. Es que uno habla de el imaginario de paz, el imaginario de guerra, el imaginario de perdón, el imaginario de reconciliación, el imaginario del diseño. Es muy difícil ser tajante y decir esto es la persona, esto es la comunidad. Siempre hay un diálogo, siempre media mi experiencia como individuo en relación con el lugar en el que crecí, la infancia que tuve, la familia que tuve, los amigos, los estudios, el trabajo, había conflicto o no, qué tanto dinero había, qué tanta cultura se movía en mi entorno, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, si uno ya tiene esta estructura de los imaginarios, ¿cómo hacer para decidir si son, ni siquiera, formular la pregunta ya es raro, es una pregunta de ¿es verdadero o no? Es una pregunta de ¿es válido o no? ¿Cierto? De alguna manera es ¿cuál sería la vigencia, si quieren, de un imaginario? Porque la pregunta no es solamente de verdad o cierto, de verdad o falsedad, es ¿cómo puedo decidir si es que hay un imaginario o no que es adecuado o que hace daño? Según Kathleen Lennon, ella lo cifra en términos de imaginarios que disminuyen la agencia. Para ella es el criterio. Si hay un imaginario que de alguna manera contribuye a potenciar la agencia de alguien, una mujer y sus imaginarios de feminismo, una víctima y sus imaginarios en torno al conflicto, lo que quieran, la barra para medirlo es eso. Pero a mí, y conversar con ella para preguntarle, me parece que ella fue muy tímida en ese proceso. Y yo me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para darle un poco más de carne, de sustancia, de piso a ese proceso? Y me parece que, destilando estas ideas de Kathleen Lennon, empiezo a descubrir que la transformación de imaginarios es un desafío triple. Son como tres cosas fundamentales que quiero compartirles. Visualizar esos imaginarios, evaluarlos y luego sí adaptarlos. Con respecto a la visualización, puede ser evidente, pero yo los estoy viendo a ustedes a través de estas gafas. Angie está viendo el mundo a través de ese vidrio roto por la bala. Quienes están escuchándonos y viéndonos online me están viendo y nos están escuchando a nosotros a través de una pantalla. Esa mediación a veces hay que hacerla consciente. No siempre somos conscientes de las estructuras a través de, mirar a través de las cuales tenemos experiencia de mundo. Es muy distinto verlos a ustedes a quitarme las gafas y ver las gafas. Un primer importantísimo paso en la transformación de imaginarios es hacerlos conscientes. Ese momento de ajá, de decir, yo no me había dado cuenta que yo tenía esta idea. Yo no me había dado cuenta que esta estructura era tan importante para mí. Pero también identificar su contingencia. Entender que esas estructuras tienen una historia, que no siempre han estado ahí, que no tienen necesariamente que estar ahí, que hay otras posibilidades. Abrir la puerta, el qué pasaría qué, para que haya un cambio, ¿cierto? Con respecto a la evaluación, y aquí yo voy a estar usando metáforas y símiles como gráficos todo el tiempo. Imagínense un árbol. Si yo trato de sacudir el árbol y le meto un patadón, si quieren, en las raíces, o si de pronto, esto está corrido, bueno, me muevo a la rama, evidentemente tocar una rama y sacudirlo es distinto y es más fácil que sacudir el árbol en la raíz. Dicho de otra manera, el proceso de transformación de un imaginario, ¿cierto? Imagínense que esto es una estructura de imaginarios, hay muchos imaginarios concatenados, algunos estructurando a otros, ¿cierto? Los que están a la base son mucho más estructurantes. La raíz, por ejemplo, y análogamente, metafóricamente, uno podría decir, quizá para alguien, sus ideas, sus imaginarios sobre lo religioso, o sobre lo político, o su identidad tribal, por ejemplo, es fundamental. Pero hay temas, incluso piensen en ustedes, si yo a algunos de ustedes les pregunto qué opinan sobre jardinería belga, de pronto no saben. Y de pronto a raíz de esta conversación que hemos tenido, yo logro modificar algo en su manera de entender la jardinería belga, fantástico, pero en general
su mirada de mundo no va a cambiar tanto. Si yo, en cambio, logro de alguna manera cuestionarlos políticamente, filosóficamente, es una sacudida mucho más fuerte. A eso me refiero con imaginarios más estructurantes o menos estructurantes. En temas de paz, con bastante frecuencia uno se mete con transformaciones de imaginarios estructurantes, fondales, de raíz. Y ahí la pregunta que surge es, ¿cuáles son los criterios que podemos utilizar para permitir, catalizar, acompañar, proteger, potenciar esos cambios? Sobre todo cuando son estructurantes los imaginarios, es decir, ¿cómo hago yo para ver mis gafas si solamente puedo ver cuando tengo las gafas puestas? ¿Cómo hago para reformar el piso sobre el cual estoy caminando? ¿Dónde me paro? ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el reto de la transformación de los imaginarios estructurantes. No sé si se dan cuenta, no estoy dando respuestas, estoy abriendo problemáticas, ¿no es cierto? Y finalmente el reto de la adaptación. Afortunadamente, yo no me tengo que inventar el agua tibia, los imaginarios se forman y se transforman y lo están haciendo y lo han hecho toda la vida. Lo que pensé yo fue, quiero recurrir a historias, revisar experiencias de quienes ya han pasado procesos de transformación, procesos en los que la imaginación juega un rol importantísimo y de pronto aprender. Y fueron como 3 niveles en los que me moví. Historias sobre el mundo, historias de América Latina, historias de Colombia. Para 3 niveles, usé a 3 autores. John Paul Lederach es una eminencia en temas de construcción de paz, americano, bueno, estadounidense de ascendencia croata, profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, y, o sea, lo recomiendo a 2 manos, sobre todo un libro que tiene que se llama La imaginación moral. Para mí fue la primera vez que yo encontré un texto de alguien teorizando la imaginación antropológicamente, porque él no dice eso, pero lo que está haciendo es desarrollando una antropología filosófica, aplicándolo a un sinnúmero de casos. Es espectacular y esta persona ha estado involucrada a temas de construcción de paz en Colombia, en Sudáfrica, en Sierra Leona, en El Salvador, es decir, tiene todas las credenciales. Gustavo Morello es un jesuita que trabaja en Estados Unidos, creo que en Boston, y tiene textos interesantísimos sobre los imaginarios religiosos, y él se mete específicamente cómo funcionan en América Latina, en los países latinoamericanos, esos imaginarios que tenemos acerca de Dios, y tiene unas ideas fantásticas. Y finalmente Iván Garzón tiene un texto sobre el rol de los religiosos, los políticos, los intelectuales en la guerra colombiana, y propone, en el conflicto en Colombia, y propone unas categorías interesantísimas. Entonces habla de poetas, habla de rebeldes, habla de profetas, y de nuevo, propone un montón de cosas interesantes. Capítulo 2. Eso anterior, esa estrellita, ¿cierto? Era la mirada estructurante, quieta, radiográfica, pero me interesa saber cómo hacemos para tener una idea, una noción de cómo cambian esos imaginarios. Hay gente que lo ha hecho, pero yo encontré esta señora, que se llama Mary Midgley, ella falleció tristemente hace unos años, y filósofa muy en contra del cientificismo, no en contra de la ciencia, pero del cientificismo como la postura ideológica según la cual todo conocimiento genuino del mundo tiene que ser científico. El conocimiento que no sea científico no funciona, no es real. Ella está en contra de eso. Y para enriquecer eso propone una mirada interdisciplinar que me parece fascinante. Dice, por un lado, quiero enfatizar que realmente hay un solo mundo, pero por el otro, que el mundo es tan complejo, tan variado, que necesitamos docenas de distintos patrones de pensamiento, y está resaltado los thought patterns, para entender ese mundo. No podemos reducir todas estas maneras de pensamiento a un modelo único. Por el contrario, tenemos que usar todas nuestras herramientas filosóficas, dice ella, para traer estos tipos distintos de pensamiento y usarlos de manera conjunta. Y otra cita de ella dice, necesitamos un marco visible, plausible, para juntar y articular todas esas plurales y parciales miradas de mundo desde las distintas disciplinas. Necesitamos múltiples mapas. Y a mí esa palabrita de mapas me parece fundamental. Si yo les muestro un mapa de Colombia, ese mapa puede ser demográfico, geográfico, hidrográfico, o sea, hay una multiplicidad de opciones. Ningún mapa, si se ponen a pensar, puede agotar el mundo. Ningún mapa, en mis términos, puede agotar un territorio. Y si uno quisiera tener una mirada de mundo, una cosmovisión lo más rica, variada, profunda y completa posible, uno necesitaría una cantidad de mapas diversos. Y entre más mapas tenga, mejor y más amplia va a ser su mirada de mundo, ¿cierto? Esa metáfora es de Mary Midgley.
Y lo que yo he hecho es, de alguna manera, desarrollar 4 categorías desde su idea del mapa como metáfora del mundo o de las disciplinas, más específicamente. Por mapa me refiero, ¿cierto?, a el resultado final del proceso. Por deseo me refiero a lo que motiva. Es muy distinto que yo diga, voy a hacer este mapa de Chapinero porque me pagó la alcaldía menor, porque vivo acá y necesito y yo estoy muy perdido, porque mi pareja adora los mapas y va a hacer un mapa y se lo va a regalar, porque mi hijo me está preguntando sobre Chapinero y le voy a mostrar cómo funciona, para que me parece importante, que tenga una visión encarnada de la ciudad. ¿Se dan cuenta? El deseo, la motivación no hace parte del mapa, pero hace parte del proceso en medio del cual el mapa surge, y eso es relevante. El territorio son esos elementos, ¿cierto?, que yo estoy de alguna manera unando. Doy un paso atrás, hay una definición de la imaginación que me gusta mucho y es la capacidad para articular información desestructurada y reconfigurarla en un todo que tenga sentido. Eso es articulating data into meaningful wholes or gestalt. Esa es una definición de Judith Wolf de la Universidad de St. Andrews. Y me parece interesante porque cifra o organiza, dice que es imaginación en términos de esos elementos que desestructura. Es como si yo tuviera mi amor por la mitología nórdica, le tengo miedo a los rayos, hay un fortachón gigante en mi pueblo, artículo de eso, ¡bam!, el mito de Thor. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo esta calle por acá, estos ríos por acá, estos sitios que me parecen significativos, esta avenida, los articulo, ¡bam!, tengo un mapa, ¿cierto? Entonces, por territorio me refiero a esos elementos que estamos aunando o articulando o reconfigurando, ¿cierto? Y finalmente el campo o el contexto, ¿cierto? ¿Por qué estamos haciendo esto? No solo que nos motiva, sino en el contexto. Estamos teniendo una discusión filosófica, política, economía, estamos hablando de diseño, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos haciendo esto porque es una tarea? ¿Estamos haciendo esto porque lo necesitamos para sobrevivir? Cada uno de esos contextos es completamente distinto. ¿Por qué me parece potente esta idea de Mary Midgley? Porque me permitió a mí coger esa estructura, la arquitectura, si quieren, de ese hacer mapas y usarlo como lente a través del cual miro distintas experiencias disciplinares. Uno puede hacer mapas de mundos ficticios y por mapa no estoy hablando solamente de elementos gráficos, uno puede tener también datos conceptuales, que eso es súper enriquecedor. Mundos ficticios, mundos reales e incluso de cosmovisiones enteras. Y de cada uno de esos lo que hice fue revisar distintos autores. Voy a pasar por ellos muy rápidamente, pero quiero como que vean la potencia que tiene una mirada filosófica de la imaginación y cómo esas estructuras de alguna manera se pueden aplicar para analizar distintas disciplinas, para abrir conversaciones, para encontrar paralelos. Y de nuevo la pregunta que les voy a hacer al final es, ¿esto cómo de alguna manera resuena con lo que ustedes ya de hecho hacen? ¿Hay alguna pregunta que de alguna manera se pueda responder o clarificar o esclarecer a partir de estas categorías? Para el mundo ficticio me metí con Tolkien. Para el mundo real me metí con 2 personajes, con Einstein, física teórica, y con Gould, que es un filósofo, bueno, biólogo técnicamente, pero él habla de la relación entre ciencia y religión. Y con Lederach, hablando de ese choque de cosmovisiones. Lo más dramático que puede haber es un choque no entre opiniones, miradas, miradas de mundo enteras, que es lo que sucede cuando estamos en guerra, ¿cierto? Bien, ahí están nuestros 4 personajes, muy digno el profesor Einstein con la lengua afuera. ¿Cuáles son esas categorías? Tolkien está hablando de literatura fantástica, estamos hablando del autor del Señor de los Anillos, ¿cierto? Tiene un ensayo precioso que se llama On Fairy Stories, sobre los cuentos de hadas, y él explica su mirada sobre la fantasía, y la llama la subcreación. Para Tolkien, los territorios que una historia de una manera articula son ingredientes de un caldero. La metáfora que él usa es, así como yo tengo un caldero, una olla, y pongo carne, verduras, agua, sal, pimienta, condimentos, hierbas, todos esos ingredientes de alguna manera están moviéndose, generando sabores nuevos y eventualmente van surgiendo sabores distintos, van surgiendo platos diversos. Entonces, esa figura del ingrediente del caldero es un poco el territorio que él está mezclando y son tropos literarios. En el caso de él estamos hablando de conocimiento filológico, tradiciones mitológicas del norte, visiones políticas de mundo, teología católica, todo eso hace parte, ¿cierto?
la metáfora y los valores son un poco como el objetivo que él está buscando. Tolkien tiene una carta famosa en la que dice, me interesa encontrar formas nuevas para transmitir una serie de valores que yo considero eternos o sempiternos, ¿cierto? Un poco como la mirada teológica que él tenía. El resultado del mapa final al que llegamos es ese submundo creado. Ustedes pueden ver El Hobbit, El Señor de los Anillos, The Rings of Power, que salió hace relativamente poco en Amazon. Si es bueno o no, se lo podemos discutir después con un café, pero ese es el punto. A eso llegamos, ¿cierto? Piensen en Einstein. Soy perfectamente consciente de que este es un personaje distinto, es otra episteme, otras preguntas, ¿cierto? Y sin embargo, fíjense que de alguna manera uno puede revisar y encontrar una arquitectura común. Si Tolkien está hablando de literatura fantástica, Einstein habla de física teórica, no solamente hacer experimentos, sino teorizar sobre la manera que nos permite hacer esos experimentos y según la cual esos experimentos hacen sentido. ¿Cuáles son los ingredientes? Hay dos niveles. Por un lado, los datos. Hice un experimento, tengo unos datos. Hice experimento número 2, tengo otros datos. ¿Cómo hago para sintetizar? ¿Cómo hago para juntar, articular, para que esto haga sentido? Pero hay otro más interesante y es toda una teoría y dato, que es lo que pasa con él. ¿Por qué tengo toda una teoría, cierto, la física newtoniana, y de pronto empiezo a tener datos nuevos, raros, que no hacen sentido, que no encajan? Eso se llama una disonancia cognitiva en psicología. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago ahí? O desacredito el dato, y eso puede ser legítimo. No, medimos mal, volvámoslo a hacer. No, el grupo de estudio que hizo esto no sabe hacer ciencia, vamos a ignorarlos. O, si yo descubro que esos datos son reales, inevitablemente la pregunta es, ¿cómo hago para modificar, readecuar y ajustar mi teoría? ¿Cómo hago para transformar un imaginario estructurante? El resultado a lo que él le apunta es lo que él llama un encompassing theory. Él tenía la idea según la cual una mirada de mundo entre más abarcante sea, mejor. Es un discurso muy moderno, digamos, la idea del sistema, ¿cierto? El resultado, si Tolkien logra al final un mundo subcreado y es un hit, Einstein llega a su teoría de la relatividad. Stephen Jay Gould, biólogo, pero se mete mucho con filosofía de la ciencia, ¿cierto? ¿Cuáles son los territorios, los elementos territoriales para él? La ciencia y la religión. Hay toda una discusión en la que él se mete y están discutiendo, bueno, ciencia y religión son opuestos, son antagónicos, son líneas que nunca se tocan, es decir, tú vas ciencia, tú vas religión allá y vale 3, o sea, no hay campo común. O si hay campo común y las dos hacen parte de un sistema más amplio, o de alguna manera una tiene que colonizar la otra. ¿Cómo se relacionan esos dos? Él considera que lo mejor sería preservar las ventajas epistémicas, o sea, él dice, veo elementos positivos en una ciencia llevada a cabo de manera adecuada, pero también veo una serie de elementos positivos en una religiosidad vivida de manera adecuada. Y quiero, esa es la motivación de él, de alguna manera articular. Y él llega a una idea se llama el consilience of equal regard, la consiliencia, esa palabra no existe en español y de hecho no existe en inglés técnicamente. Concilios es latín, eso es como saltar juntos. Es un poco la raíz del asunto, pero lo que le está tratando de decir es, hay una manera de estructurar la ciencia y la religión como disciplinas en la que distingo, mantengo los límites, pero a la vez soy consciente de que ese límite es poroso, es una muralla infranqueable, es una membrana, hay intercambio y ese intercambio además puede ser enriquecedor. Piensen lo que implica una estructura así para temas de construcción de paz, para generar puente, para generar diálogo, para política. Piensen en una estructura así, lo que implica, y fíjense que ya empieza a ver como un tema común, fíjense, esa estructura que estamos viendo común entre estos tres, ¿qué resonancias podría tener para el diseño, para la enseñanza del diseño? Si yo tengo los famosos mood boards y quiero que los estudiantes vean a través de esos mood boards y lleguen a unas ideas, bueno, de pronto lo que hay que hacer primero es ver esos mood boards y analizarlos. De pronto hay algo que no estoy logrando en ese proceso. De pronto entender el mood board como un imaginario o una fuente de imaginarios puede generar luces. Es un poco las discusiones que hemos tenido con Rosario. Y finalmente, Lederach, a quien mencioné también, está metido en temas de construcción de paz. Ese es el campo, ¿cierto? El field. ¿Cuáles son los elementos territoriales? Las posturas políticas. Tribu A, tribu B. Partido A, partido B. País A, país B. Líder A, líder B. Pro acuerdo, antiacuerdo. Pro paz, antipaz. Pro guerra, antiguerra. Pro Uribe, anti-Uribe. Pro Santos, lo que quieran.
es un tema de posturas políticas. ¿A qué quiere llegar él? ¿Cuál es la motivación? Él crea este neologismo que es la justa paz, para tratar de decir, lo ideal en estos procesos políticos es llegar a una situación en la que tanto justicia como paz dancen de alguna manera, ¿cierto? Logren estar a la vez. Fíjense, de nuevo, ¿dónde están? Quiero juntar estos ingredientes y tener un plato final. Quiero lograr estas teorías y articularlas y reconfigurarlas. Quiero tener estas dos disciplinas y que no se opongan. Quiero tener a estos dos gatos y que no se maten. Fíjense el ejercicio como de sinergia que estamos tratando de buscar. Y el resultado al final es una sociedad con lo que él llamaría una mayor imaginación moral. Una mayor capacidad para ver el mundo desde el punto de vista de mi enemigo. Una mayor capacidad para entender que el mundo se puede imaginar de maneras que no estén mediadas por el conflicto violento. Una sociedad en la que yo puedo entender que el futuro de mis hijos tiene un vínculo con el futuro de los hijos de mi enemigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tiene que ver con la imaginación moral y a eso le apunta Lederach. Pensando en otras disciplinas, y ahí la pregunta queda como en la cancha de ustedes. ¿Qué autores tienen ustedes en mente? ¿Qué pensadores podría ser interesante revisar desde este filtro para analizarlos o para generar y abrir conversaciones con otras disciplinas? Eso podemos hablarlo al final. Bien, capítulo 3. Entonces, así recapitulando. Capítulo 1 teníamos los elementos intrínsecos, ¿cierto? Esas estructuras quietas de los imaginarios. Territorio, campo, el deseo y el mapa están en el segundo capítulo y yo lo que estoy tratando de hacer es como juntar todo en una sola imagen. Yo quisiera como lograr articular, este es un ejercicio de síntesis imaginaria, una mirada sobre los imaginarios en la cual reconozco estas estructuras, pero a la vez soy consciente de que esas estructuras y sus configuraciones mutan y cambian a través del tiempo y a lo largo del tiempo. Esa es, diría yo, eso es uno de los frutos maduros de la investigación, una teoría de imaginarios cosmopoéticos. Cosmopoiesis, otro neologismo, eso es griego. Cosmos es orden, en realidad. La existencia en tanto orden, no en tanto universo, que lo ocupa todo, no en tanto mundo, la experiencia que yo tengo sino en tanto orden. Lo opuesto a cosmos es caos. Cosmopoiesis, poievo, es un verbo griego que significa fabricar, crear, ¿cierto? Generar una acción luego de la cual hay algo fuera de mí en el mundo sobre lo cual se generan efectos. Cosmopoiesis es creación de mundos. La imaginación que yo estoy tratando de describir acá es la imaginación hacedora de mundos. Y si, eso no lo tengo ahí, pero si de alguna manera describo estos tres retos de visualizar, de evaluar y adaptar, esa sinergia, esa estructura final, eso a lo cual llegamos que comparten los distintos autores, yo lo llamo consiliencia, no of equal regard como Gould, sino hablo de consiliencia humana. Es el concepto sombrilla al que llego para tratar de describir esa configuración particularísima que comparten las distintas disciplinas, en la cual los distintos elementos se preservan, pero se genera una dinámica dialógica enriquecedora y no de confrontación violenta. Hay confrontación. Yo no estoy disolviendo una postura en la otra, pero la clave es la no violencia de la dinámica, ¿cierto? Y no voy a hablar en detalle, pero esos espacios que permiten esas transformaciones, yo los llamo plataformas de coincidencia. Espacios donde los distintos imaginarios pueden coincidir, pueden llegar y compartir un espacio y empezar a generar un intercambio. Me parece que cada uno de esos retos implica una serie de cosas. ¿Cómo hacemos para visualizar? Un punto importantísimo es que haya exposición a otros imaginarios, ¿cierto? Y que yo entienda los elementos cosmopoéticos de esos otros imaginarios. En plata blanca, ¿eso qué significa? Si yo tengo un imaginario particular o yo tengo un estudiante con un imaginario particular y necesito que haya un proceso de conciencia y de transformación de esos imaginarios, o estoy acompañando ese proceso, es decir, esto no se trata de imponer agendas. Un punto importante me parece a mí es que quienes estén involucrados en el proceso entren en diálogo y en conversación y en contacto con otros imaginarios y que entiendan que esos otros imaginarios tienen a su vez una historia, un contexto, una motivación, un deseo, porque solamente ahí yo empiezo a considerar la posibilidad de que de pronto mis propios imaginarios no sean absolutos, no sean adecuados o no sean necesarios
o no sean tan rígidos como yo pensaba. Entonces la visualización ahí es fundamental. A la hora de evaluar, la síntesis yo diría es, ¿dónde hace falta esa conciencia humana? Con todo el cuentazo que les acabo de echar, si se dan cuenta, hay un montón de niveles en los que uno puede revisar eso, y por conciencia humana entendemos esta configuración sinérgica de ausencia de conflicto violento, ¿cierto? Puede faltar conciencia humana entre un imaginario y sus estructuras. De pronto yo tengo una idea de, no sé, de política, pero hay algo en mi manera de entender mi propia corporeidad que me incomoda. De pronto yo tengo una mirada teológica del mundo, pero hay algo en mi experiencia de comunidad que me hace ruido. Mi familia no está de acuerdo con eso. Y eso me hace, ahí hay un choque, hay una disonancia, ahí qué es lo que está pasando. Ahí hay una conciencia humana que falta, ¿cierto? Puede ser una disonancia y puede ser una ausencia de conciencia humana entre un imaginario y las ideas que lo fundamentan. Puede ser una falta de conciencia humana entre todo un ecosistema de formas imaginarias y otro. Viajé y me encontré con otra mirada del mundo radical y completamente distinta y me sacudió, porque por primera vez yo no era consciente de que la amistad se pudiera entender así, o que el amor de esa manera tan extraña para mí se está viviendo en esa sociedad y funciona, por ejemplo. ¿Dónde falta la conciencia humana? Y finalmente, adaptar. Dos elementos ahí, yo llamo la resonancia y la proyección. Cuando yo logro o ofrezco o cuando me encuentro con una plataforma de coincidencia, lo que yo estaría haciendo es de alguna manera permitiendo que pasen dos cosas. Uno, que quienes hacen parte y participan de la dinámica resuenen con lo que está pasando, es decir, tienen una experiencia vicaria por primera vez porque leyeron un libro, vieron una exposición, hablaron con alguien. Es lo que pasa en una clase cuando uno invita a un profesor externo. Es lo que pasa cuando uno viaja, es lo que pasa cuando uno va a una exposición fotográfica, es lo que pasa cuando uno lee una novela y de pronto dice, estoy llorando con el personaje, me estoy angustiando con el protagonista de la película, me conmovió tal charla. Esa resonancia implica que de alguna manera yo estoy teniendo una experiencia vicaria de ese imaginario. Y además, esto de la proyección es interesantísima, porque si es una plataforma eficaz, no solamente estoy entrando en contacto con los imaginarios, sino que tengo acceso por primera vez a la comunidad que los vive. Ejemplo, si yo voy a escuchar una charla del personaje X y me conmueve, yo estoy teniendo acceso a esos imaginarios, pero yo puedo hablar con esa persona. Yo puedo eventualmente ser parte de la comunidad de la cual esa persona hace parte. Y eso también permite cobijar o ayudar procesos de transformación de imaginarios. Muy brevemente, porque no me quiero alargar, pero una discusión que tuve con una prima en Estados Unidos, dos primas, antagónicas políticamente, y una me decía, es que yo no puedo creer cómo Juanchita va a votar por un personaje X. No me cabe en la cabeza cómo va a votar por el personaje X, que es nefasto, que es tenaz, que no entiendo qué la motiva. Y yo le decía, sé consciente de que Juanchita no solamente está votando por este personaje. Si tú la cuestionas, y no digo que pase con todas, pero en este caso era así, yo decía, no solo la estás cuestionando políticamente, ¿qué la motiva? Hay unas convicciones éticas, hay unas convicciones morales. El mundo en el cual ella se vive está mediado por esas convicciones y en el instante en que ella dude, no solamente está dudando si poner la X aquí o acá, está dudando de quién es. Le estás cuestionando su identidad y la estás poniendo en jaque porque donde ella se cuestione no tiene una comunidad que la sostenga. Punto. Entonces, claro, yo no puedo pretender transformar un imaginario o acompañar un proceso de transformación de imaginarios si yo no soy consciente de eso y no puedo dejar a la gente sin piso. Una plataforma de coincidencia tiene que, de alguna manera, permitir tanto resonancia como proyección. Si esa persona descubre que hay un imaginario nuevo, está acompañado. Hay un espacio en el cual eso se puede dar. ¿Ok? Esa es la gran, como, teoría, si quieren, de los imaginarios cosmopoéticos. Bonus track, o ñapa, muy brevemente, como estamos de tiempo, les voy a hablar del caso de Colombia. Ya vamos a cerrar. O sea, el capítulo 4 es el más largo de la tesis, podríamos hablar 3 horas de esto. Si a alguien le interesa la aplicación de esto a temas de construcción de paz, lo podemos hablar si necesitan más detalle. Pero hablábamos con Rosario, es interesante que vean cómo esto no es un cuentazo solamente filosófico, sino que además tiene implicaciones o tiene aplicaciones prácticas, ¿cierto?
¿Qué hice yo? El informe de la Comisión de la Verdad es eterno, son 11 volúmenes, más de 6.000 páginas, es salvaje. Pero en medio de estos 11 volúmenes había o hay uno que se llama Hallazgos y Recomendaciones, que es una hipersíntesis donde están 12 grandes hallazgos y 9 grandes temáticas de recomendaciones, ¿cierto? A mí me llamó la atención que hay toda una sección que habla de transformación cultural y es justamente esa sección que está plagada de referencias a imaginarios. O sea, la palabrita imaginarios le dan como a campana de bombero. Aparece en todo el texto un montón de veces. Entonces lo que yo hice fue revisar los pasajes no tematizantes, o sea, donde hablan de imaginarios pero no explícitamente. Pasajes donde tematizan, donde dicen esto es un imaginario, entendemos por imaginario qué. Esos usualmente, como les dije, están referidos al tema cultural. Luego me revisé los pasajes específicamente con implicaciones religiosas, porque era el tema que a mí me llamaba la atención, y encontré como 4 niveles donde esos aparecen. Entonces, los imaginarios religiosos tematizados explícitamente aparecen en la sección de cultura, aparecen a lo largo de hallazgos y recomendaciones, aparecen en otros volúmenes. Cuando uno habla de la historia detrás del conflicto aparecen un montón. En las clarificaciones, Francisco de Rúa en un momento escribe una clarificación como un caveat para el reporte, para el informe, y ahí habla de imaginarios y habla de imaginarios religiosos, lo cual es interesante. Y la transmedia. El informe está acompañado con todo un aparataje virtual de transmedia que permite entender de dónde salió, cuáles fueron los procesos, hay material gráfico, o sea, es una mina de oro para investigaciones, para clases, es un espectáculo. En todos esos los revisé y lo que hice al final fue 3 lecturas. Una lectura de los imaginarios sociales, que es cultura, según el informe, cómo se transforman esos imaginarios según el informe, cuáles son los criterios desde los cuales ellos están proponiendo eso. Entonces, eso es una gran lectura. Y luego, otras 2 específicamente sobre los imaginarios religiosos. Una lectura general que dice cualquier persona, cómo leería el informe cualquier persona si está tratando de averiguar qué dice acerca de las comunidades de fe. Y luego una lectura cosmopoética, es decir, uso ese aparataje teórico como lente a través del cual leo ese informe y digo, yo puedo y encuentro de manera útil recomendaciones prácticas. Está faltando visualización de imaginarios positivos. Hay un tema de falta de orientación con respecto a los criterios que se utilizan. Cuando yo hablo con comunidades de fe, tengo que hablar el idioma de ellos. Y si yo llego con un discurso político, por más de que sea muy bueno, si yo no hablo el idioma de ellos y soy consciente del mapa imaginario en el cual ellos se mueven, esto es un diálogo de sordos, etc., etc., etc. Les puedo hablar 2 horas si quieren del informe de la comisión y de esos hallazgos, pero quería como mapear, describir grosso modo el ejercicio a lo que llegué. Y les puedo adelantar incluso, como parte de un ejercicio postdoctoral, ya estoy involucrado con instituciones de cooperación internacional y académicas para generar ese diálogo. Ahorita en diciembre tenemos un evento con comunidades de fe, con el Instituto de Estados Unidos para la Paz y financiado por Finlandia, para generar esas conversaciones. Y lo que yo les he dicho es, armemos una plataforma de coincidencia. Esto no solamente es un cuentazo, esto se puede utilizar como una herramienta práctica. Y yo quisiera hacerles una invitación un poco como a revisar en este momento y que abramos la conversación, qué implicaciones, qué posibilidades, cómo resuena esto que estamos hablando para lo que ustedes hacen en el día a día. Muchas gracias. Menos mal fue así por las buenas. Mentira, no, eso fue a mansalva, eso fue poco conciliente y etcétera, etcétera. Es que supuestamente era yo la responsable y a mí me da un poco de nervios, pero él alzó la mano primero. Doctor, buen día, compañeros, buenos días. No sé, durante los últimos 6 meses estuvo abierta una convocatoria en MinCiencias con el tema de la eliminación de todas las formas de violencia. Sí, ellos, pues la política del actual gobierno está tratando de generar esos esfuerzos para que desde la academia y desde pues, el escenario investigativo se planteen ejercicios, investigaciones o proyectos que ya involucren a esa cuádruple hélice, ¿sí? La universidad, la empresa, el Estado y la sociedad,
en torno a la eliminación de esas formas de violencia, ¿sí? Son muchas las formas de violencia, así como tú bien lo mencionas, no es solo esa violencia física o esa violencia pues, política, también está esa violencia religiosa, y bueno, ¿sí? Y entonces ya no se habla solo del término de paz, sino pues, de las paces, ¿sí? Cómo yo hago las paces en relación a, por ejemplo, estamos trabajando ahorita con comunidades indígenas en el Putumayo, y ellos, cuando uno pues se involucra demasiado con ellos, pues uno empieza a comprender el ejercicio de cómo se ha asimilado esta situación de las violencias en torno a la territorialidad, ¿sí? El cambio hasta de los mismos nombres de los pueblos, ¿no? Antes eran nombres indígenas, pero es muy extraño que estos mismos escenarios religiosos pues le cambiaron el nombre, ¿sí? Por ejemplo, en Alto Putumayo solo hay un pueblo que tiene nombre indígena que se llama Sibundoy, pero el resto, los que están alrededor se llaman San Francisco, Santiago, ¿sí? Colón, o sea, una colonización impresionante. En este sentido, yo veo con ojos muy interesantes el tema que tú vienes trabajando, porque nosotros hace unos meses postulamos una propuesta para MinCiencias en torno pues, a esa reivindicación de ejercicios de paz, ¿sí? o de paces con estas comunidades indígenas, ¿sí? Y también parte de la investigación que yo estoy liderando acá tiene que ver con eso, ¿sí? De cierta forma le he tratado de dar como un sentido, porque sigue sucediendo. O sea, ayer en una charla que tuvimos con los profesores, casi que entre líneas yo llegaba a unas conclusiones de que esa colonización se sigue dando, ¿sí? En el sentido de que pues se siguen llevando a nuestras personas, ahora ya no se llevan pues riqueza, oro, sí, sino que se llevan esa sabiduría ancestral, sí, esas prácticas, le dan un valor bien interesante y de hecho hubo pues desde mi postura una reflexión muy compleja en torno a una fotografía que yo les mostré en donde la foto que se toman al final, sí, como siempre tomamos una foto al final, ¿no? Están ellos en el territorio pues, del Taita, del Taita con el que yo practico la ceremonia, pero todos son extranjeros, ¿sí? Y el Taita es el único pues ahí indígena, o sea, parece que el extranjero fuera él, en el territorio de él, ¿sí? Y a mí me preocupa mucho eso porque, o sea, como les digo, entre líneas sigue pasando, ¿sí? Y los mismos locales no nos damos cuenta de eso, los mismos indígenas le tienen mucho temor a esas prácticas que eran indígenas. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre, perdón? David Martínez. David, ya. No, me parece súper interesante lo que estás diciendo. Yo creo que, a ver, varias cosas. Uno, sí soy consciente de la convocatoria, incluso yo participé con un proyecto con la Javeriana, vamos a ver si sale. Sí. Pero no, me parece, a lo que voy es, un proceso, por ejemplo, de descolonización como al que le estás apuntando, implica una transformación de imaginarios. O dicho de otra manera, uno podría entender y mirar un proceso de descolonización desde un tema de transformación de imaginarios. Y ahí mi impresión por lo que estás diciendo es que los elementos que yo he estado trayendo como a colación pueden ser útiles, porque de alguna manera categorizan, son cajones, son miradas desde las cuales uno puede decir, ok, ¿qué es exactamente lo que estamos discutiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Esto que estás diciendo, está el Taita, y el pobre Taita es un extranjero en su tierra porque está rodeado de los que no son colombianos y no son indígenas. Bueno, ¿ahí qué está pasando? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Cuál es el imaginario desde el cual estamos trabajando? Incluso el ejercicio, ¿cuál es? ¿Estamos generando una conversación entre seres humanos? ¿Estamos generando estos procesos horribles como de minería de datos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y me parece interesantísimo y me alegra lo que estás diciendo, porque me da la impresión de que entonces sí hay resonancias de lo que estoy proponiendo. Sí, de hecho, o sea, ahorita escuchándote vi que puede ser algo muy interesante empezar a trabajar la propuesta doctoral desde una postura, pues, como tú la planteas. Yo no hablo de imaginarios y quiero aclarar como desde lo normativo. Esto no es hay que, se tiene que, para nada. Es casi que descriptivo y además es un tema de desarrollar herramientas, de decir, puede ser que esto sea útil, lo pongo sobre la mesa, trabajémoslo. Me gustaría ver si de pronto hay alguien más que tiene preguntas. Sí, claro. Muchas gracias, David, ¿no? Yo soy pésimo con los nombres, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la charla porque realmente como que mueve cosas por allá adentro.
Me alegra. Y sobre todo en mi caso, que yo estoy tratando de comprender temas de persuasión, computación persuasiva. Computación persuasiva. Entonces el cambio, cómo desde la computación se pueden lograr cambiar entonces esos imaginarios o esas acciones que lleva la gente en su día a día, ¿no? Y la pregunta mía sería, desde su punto de vista, ¿cómo la tecnología está siendo usada para modificar esos imaginarios? Por ejemplo, en temas políticos, en temas, todo el cuento de las noticias falsas, cómo las redes sociales pueden tener intereses propios para sus compañías, ¿no? O sea, ese tema está candente, digamos, por tema de medios, por tema de redes sociales, por temas de inteligencia artificial. O sea, hay un amigo que hizo su doctorado en España, José Sebastián Gómez Cañón, y tiene todo un proyecto interesantísimo para revisar desde la música, ¿cierto? Y desde la tecnología y la música, cómo se generan esos vínculos entre la experiencia sonora y la política, o entre la experiencia sonora y las convicciones de una persona, la vida emocional. Eso es un mundo. En temas de redes, hay gente en Oxford haciendo investigación doctoral, hay un italiano, Giuliano Formisano, sobre cómo se utiliza Twitter y el tipo de vocabulario que se genera para promover causas políticas desde ciertos sectores. Entonces, cómo funciona eso en la derecha, en la izquierda. Entonces, eso es un mundo gigante. Hay 1000 investigaciones. Yo que pienso, me parece que son medios que se utilizan y que son de entre muchos otros, es decir, uno podría hacer un análisis de los libros, de los periódicos, del surgimiento de la escritura, del habla, de la oratoria. Mi impresión es que los nuevos medios tecnológicos que están surgiendo son uno más de entre muchos, con unas peculiaridades muy fuertes, o sea, la velocidad a la que se generan estas ideas, la velocidad a la que se pueden generar cambios es profunda y es altísima. Entonces me parece que amerita revisarlo. De pronto algo de lo que yo he revisado y lo que estaba mencionando, mi impresión es que sí puede servir ahí. ¿Qué pasa si uno habla de los imaginarios tecnológicos? El imaginario electoral de tal persona o los imaginarios detrás de los procesos de transformación cultural. Si yo estoy haciendo una campaña electoral, si yo estoy usando inteligencia artificial o qué sé yo, Facebook para generar una idea X, ¿qué tipo de plataforma estoy yo generando en las redes? ¿Qué tipo de resonancia y de juego de cosmopoiesis estoy promocionando? ¿Cuál es mi público? ¿Sabes? Ahí hay 1000 elementos que me parece que se pueden revisar. Sí, plataformas de disidencia. Está bueno. Sí, es que yo lo llevo. No, a ti. Hola, buenos días para Hola. todos y todas. Pues este proyecto me llama muchísimo la atención y pues resuena mucho pues, con lo que yo estoy haciendo. Yo me he entrado a cuestionar qué pasa con el paradigma fragmentador de la posmodernidad que plantea Lyotard, que dice que pues, como venimos de una modernidad donde todo se basa en los grandes relatos y pasamos de pequeños relatos. Entonces todo es diverso, todo es chiquito, incluso así sea incoherente o contradictorio. Y como alternativa, pues yo me estoy remitiendo un poco a la filosofía de Leibniz desde la monadología. Que es todo menos fragmentadora. Exactamente, pues es una visión como, no jerarquiza, pero sí trata de ver como la unidad en su completitud, o sea, entonces lo miro como, y resonaba con la idea de mirar a través de. Entonces, ¿qué pasa si yo observo a través de la filosofía de Leibniz? Y en este momento, pues es un proceso muy inicial en lo que tengo, pero ¿qué pasa si yo miro a través de un caso muy particular y es que los medios tradicionales de comunicación migraron a las redes sociales? No totalmente, pero sí hacen presencia ahí y mirar qué pasa ahí. Y mirando a Leibniz, él dice, todo cambio que sucede dentro de la monada no tiene ventanas, pero son cambios que se dan en su interior, no se motivan desde afuera. Y luego cuando empecé a mirar temas de creatividad y creación, llegué a Castoriadis y él dice, todo se construye desde adentro. Y justamente desde la idea de la imaginación radical, del imaginario. Entonces,
pues resueno muchísimo como en la No, uso. genial, genial. Muchas Y gracias. me lo encontraba también como en el ejemplo que tú decías, listo, yo cuestiono a una persona por su postura, pero esa postura no es solamente la postura, sino que hace parte de un todo. Ujú. Entonces me pareció muy interesante, muchas gracias. No. Gracias a ti por la intervención. Yo creo que hablaste como de 3 temas, ¿cierto? Está el tema de filosofía, historia del mundo, filosofía, historia filosófica. Está la monadología y el tema de redes, y está Castoriadis. Castoriadis es uno de los que más leña le mete a la fogata de los imaginarios. De hecho, es uno de los autores que Kathleen Lennon lee más. Y la imaginación radical es uno de los orígenes de inspiración para lo que yo estoy haciendo, porque de alguna manera él considera que esa estructura, que es la imaginación radical, precede y habilita, permite que luego tú tengas un uso de la imaginación en la realidad, en la ficción, etcétera, etcétera. Entonces es una idea interesante. Yo que veo, mi impresión es que como punto común de los distintos temas que estás hablando es un poco la idea del monodiscurso y de si un discurso es absoluto o cerrado o no. Y ahí ya la pregunta es cuál es tu postura, qué crees tú al respecto y cómo propones en los distintos campos en los que eso se aplica. Mi impresión es que, y esto ya es yo, personal, le tengo aversión a los discursos cerrados y les tengo pánico y tengo un escepticismo exacerbado porque me parece que no permite la organicidad que los sistemas y los ecosistemas de imaginarios requieren. En el instante en que tú cristalizas un imaginario para preservarlo, no lo estás preservando, lo estás fosilizando. Lo mataste. Y en el instante en que eso sucede, pierde la flexibilidad que tiene un árbol y que necesita para crecer. Entonces, claro, esto de la mónada, esto del discurso cerrado, esto del cambio por dentro, bueno, ahí hay varias categorías. ¿Qué pasa si el cambio efectivamente se genera por dentro? ¿Qué pasa si el cambio se genera por fuera? Hay un montón de categorías interesantes que se pueden Pues utilizar. hay una cosita chiquita, pues es que de hecho llegué al tema del imaginario fue porque Leibniz habla de que si bien está cerrada la mónada, sí los cambios se generan a partir de procesos de percepción y apercepción. Y llegué a eso pues como desde la Gestalt y entonces realmente no es un discurso, no es totalmente cerrado y además dice que la mónada está en constante cambio. Entonces, pues al final a medida que se mete más en Leibniz uno empieza a encontrar como que realmente no es tan cerrado y hay distintas dimensiones de la percepción de la unidad. Yo te diría, me encanta el proyecto, la única, no me has pedido consejos, pero pues una opinión que me viene a la mente es un proyecto con un pie puesto en la filosofía pura y dura, racionalismo de la modernidad, es decir, y otro como en un mundo contemporáneo de discusiones políticas. Eso tiene un montón de potencial, Lo que yo te diría es a veces difícil, o a mí me ha pasado que es difícil como lograr el equilibrio entre qué tan rigurosa, concienzuda y profundamente me zambullo en las honduras de la abstracción y qué tanto mantengo un poco como esa conversación. Ese equilibrio es difícil, pero me parece genial, me parece una nota y ojalá mantengas la línea y logres esa conversación porque es súper enriquecedora y es de las cosas que más se necesitan hoy en día. ¿Me están haciendo señas que no entendí? ¿3 preguntas más o cortamos? Alberto, tu pregunta. Ahora sí. Bueno, pero yo quiero preguntarte yo también. No, yo tenía una pregunta muy sencilla. Yo no, digamos, 2 cositas iba a decir. La primera es que no entendí bien lo de Gould, porque Gould es evolucionista, digamos, o sea, radicalmente evolucionista, y esa idea de Dios ahí en el evolucionismo, digamos que no la pillé bien. Y la otra sí es más de, digamos, el imaginario sí es una categoría, digamos, de pensamiento cognitivo, ¿sí? ¿Cómo hablar de esa categoría aún sin apelar a la razón o apelando a qué tipos de razones vamos a hablar, a qué tipos de, digamos, de estructuras de razón? Ya, no, buenísima, esa pregunta está genial. A ver, lo de Gould. Sí. Stephen Jay Gould es biólogo y efectivamente habla un montón de evolución. A ver, si uno habla de evolución, eso es un mundo. Si uno habla de hay Dios o no en la evolución, eso es otra discusión. Y una tercera y muy distinta discusión es ese vínculo disciplinar, una mirada filosófica o epistemológica entre ciencia y religión. En ese tercer campo, él es famoso por una teoría de non-overlapping magisteria. O sea, lo que él decía era, al comienzo, el magisterio, el campo epistemológico, si quieres, de cada disciplina, no se toca. No hay piso común. Son preguntas distintas, epistemes distintas, temas distintos, motivaciones distintas. Entonces, no tiene nada que ver la ciencia de la religión
punto. Pero hacia el final de sus años, uno de sus textos finales, es donde él finalmente habla de esto, de la consilience of equal regard. Y lo que le está diciendo es, hay un diálogo interesante, enriquecedor entre las disciplinas y hay una mirada, hay una manera de comprender esas disciplinas según la cual cada una puede preservar su identidad sin que de alguna manera sean como compartimentos estancos. Es un poco la postura de él. Entonces no está diciendo necesito a Dios para entender la evolución, no está diciendo no existe la evolución porque las escrituras me dicen no sé qué, ese no es el punto. El punto es, así como, por ejemplo, las ciencias apuntan a responder preguntas acerca del cómo funciona el mundo, ¿cierto? La descripción del cambio, de aquello que existe. En el caso de la religión, según él, hay posturas y preguntas más en la línea del sentido, de marcos desde el cual esto vale la pena hacerse o no. Incluso empieza a haber vínculos, ahí sí, entre fundamentaciones filosóficas de la ciencia y principios teológicos. Preguntas y temas tan sencillos como ¿el mundo existe? El mundo es explicable. Esa explicación es deseable. Esas son ideas profundamente relevantes para la ciencia, pero no son científicas, o sea, yo no puedo demostrar eso desde un laboratorio, y desde la filosofía yo puedo argumentarlo, pero muchas veces pasa que eso empieza a darse en diálogo con algunas tradiciones religiosas particulares. Entonces, si te das cuenta, o sea, ahí hay un tema interesante de conversación, de mutuo enriquecimiento, pero que no pasa desde una mirada simplona de es que Dios empujó al chimpancé y se volvió un ser humano. No, ese no es el punto. Pero te das cuenta, es una cosa súper enriquecedora. Y lo otro que dijiste es el tipo de racionalidades. Hay un autor que se llama Alistair McGrath, que fue uno de mis supervisores en Oxford y es genial. Tiene un libro, se me escapa el título, ahorita te lo voy a decir, pero Los territorios de la razón, Territories of Reason. Y lo que él propone es precisamente una mirada de la razón como habilidad humana, pero luego de las racionalidades como usos de dicha razón en distintos campos, ¿cierto? Entonces uno podría hablar de la racionalidad científica en el siglo XIX, la racionalidad científica en el siglo XXI, uno podría hablar de las racionalidades filosóficas, uno podría hablar de... Y eso de alguna manera es casi como un esfuerzo de descolonizar, si quieres, y de ser consciente de los límites que puede tener la razón, un poco en contra, como antídoto de esa mirada moderna, hiperdecimonónica de la razón, la iluminación, ¿cierto? El enlightenment, los genios, ¿no? Mi impresión es que una mirada de los imaginarios como la que yo estoy proponiendo resuena y comparte mucho de esa postura de razón y racionalidades diversas, que además es un fino equilibrio. Yo no estoy diciendo todo vale, subjetividad y relativismo absoluto, pero tampoco estoy diciendo esta es. De nuevo, es una postura un poco como dialógica. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿O? Sí. O sea, te respondí la pregunta. Digamos que la idea no es, tal vez no era razón, sino pensamiento. ¿Ya? O sea, cómo esto se estructura como, digamos, yo entiendo que hay múltiples razones y múltiples cosmovisiones, pero cómo se estructura la idea de un dispositivo cognitivo que no apela a la razón, como el imaginario, pero debo estructurarlo a partir de relaciones de pensamiento que se construyen en realidad. Claro, sí, ya te entiendo. Yo no diría que mi mirada de los imaginarios es antirracional. Yo diría que lo que hace es que amplía el campo desde el cual yo me aproximo a lo real. Es decir, yo no estoy anticientífico, yo no estoy antirracional, yo no estoy diciendo la imaginación por encima de la razón, yo estoy diciendo la experiencia de mundo es muchísimo más compleja y que si bien metodológicamente yo puedo hacer una reducción y limitarme al intercambio de ideas, hay escenarios particulares en los que ampliar la mirada y dejar de hablar simplemente del concepto frío y aséptico y arriesgarnos a hablar del imaginario como una estructura en la cual lo conceptual hace parte pero no lo agota. Eso puede ser, en un sentido es una pesadilla filosófica porque estoy metiendo más cosas que hay que definir y explicar, pero si yo estoy mirando una problemática social concreta, esa complejidad, si te pones a pensar, es una paleta de herramientas enriquecedoras espectaculares que amplía posibilidades. Entonces, un poco por ahí va la cosa. No, ¿cómo así? Ah, ya, listo. No sé, muchas gracias por la Ella presentación. no se va a escapar, ¿qué tal? No se va a escapar. Gracias por la presentación y de pronto no estoy seguro, pero la pregunta es tan profunda y tu respuesta aún más a esta última. Pero como mencionaste el archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, que lo consultaste y lo encontraste como... Pues hablé de la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad. Pero si te interesa el centro... No, pero específicamente ese, perfecto.
conociendo a uno de los desarrolladores y ensayando el buscador, que es una herramienta poderosísima que de pronto es la que arroja muchos de los índices que tú nos compartes acá, encontraba yo buscaba paisaje sonoro, simple. Pero al encontrar paisaje sonoro, empiezo a trazar un mapa, porque me dice, esto fue grabado en Vereda Perico. Vereda Perico, yo viví en Vereda Perico. Y empiezo a trazar, a través del buscador, una narrativa de mi historia de trauma, que está obviamente en ese lugar de la grieta de la primera foto. En ese in-between, que es como, ¿cuál es mi trauma? ¿Dónde estoy yo en estos dos lugares? Forensicamente, estas grietas y estos vectores a dónde me proyectan, hacia dónde voy. Entonces, cuando hablas de imaginarios, para no perderme mucho de la primera parte, es que buscaba y encontraba las otras especies. Y sabemos que después de lo que sucede con la Convención de la Verdad, encontramos que la naturaleza tiene un trauma también, no solamente somos nosotros los humanos los que hemos vivido esta guerra, y ahí se genera una posibilidad para ese buscador y para lo que nos hablas de imaginarios. Ahí hay una posibilidad altísima. Entonces me gustaría saber si puedes elaborar alrededor de esa plataforma, tal como la describes, como una herramienta que podría servir, herramienta es una palabra que no me gusta usar, que, No, podría, se entiende. que podría servir para construir esos nuevos imaginarios, o para que uno narrara la historia de Colombia con H minúscula según su experiencia con ese buscador. No sé si soy claro. Sí, no, me parece interesante. Gracias por lo que compartes de tu propia experiencia, y me parece que el espíritu en el cual la Comisión trabaja, la Comisión de la Verdad trabaja, y esos buscadores se generan, son precisamente para eso. Es decir, en ningún momento el informe de la Comisión de la Verdad se entendió como una versión acabada, agotada, última, palabra final, sino que se entiende desde el comienzo como un esfuerzo por proponer una narrativa nueva, un imaginario nuevo, pero ese imaginario se tiene que reinterpretar, reapropiar de múltiples maneras. Es una tarea hiperpendiente de la sociedad civil, en mi opinión. Entonces, claro, lo que yo hago, por ejemplo, con las comunidades de fe es un poco eso. Okay, lindas las recomendaciones, pero ¿y ahora cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y cómo se reapropia y se traduce eso en contextos personales y comunitarios? Que es exactamente lo que tú estás haciendo. Esto me parece fantástico. Y me parece que además puedes sacarle punta y provecho. ¿Se te ocurrió? Sí, pues escuchándote y escuchándote. No, me parece que es un proyecto, bueno, si eventualmente decidieras hacerlo, me parece genial, porque sí, ahí uno puede, a ver, la piña se puede ver de distintas maneras. Bueno, el material que se recogió en la comisión se puede ver de múltiples maneras. Tú puedes ver los colores, las voces, quiénes están hablando, los intereses políticos, las experiencias de las víctimas, cuál es el rol de la naturaleza y las demás especies, cómo se relaciona esto con los ecosistemas. Hay mil maneras de aproximarse a esa piña. O sea, Mary Midgley, que es la señora del sombrero de la cita en inglés, usaba la metáfora del mapa, pero también usaba la metáfora del acuario. Ella decía, un acuario es una sola cosa. Tengo 3 rocas, una alga y 2 pescados. Pero si yo monto un acuario, de alguna manera tengo como varias ventanas, y aunque es el mismo acuario, cada ventana tiene una mirada particular de lo que hay adentro, ¿no es correcto? Es un poco análogo a lo que yo estaba hablando de la piña, es un poco análogo a la mirada de los imaginarios que se pueden interpretar de múltiples maneras. Es tal cual lo que tú estás proponiendo, me parece que se puede. Y es un material espectacular. O sea, hicieron un esfuerzo gigante por sistematizar de la manera más clara y pedagógica posible. Eso está vinculado al archivo de la JEP, eso está radicado en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, protegido, preservado, y han hecho incluso esfuerzos por divulgar. María Prada, que trabajó con la comisión mucho tiempo, armó un curso de meses, gratuito, online, enseñándole a la gente cómo utilizar la transmedia para procesos de investigación. Incluso tienen fellowships abiertos para gente que quiera ir a hacerlo. Entonces, hay muchas iniciativas súper bonitas e interesantes para que la gente le meta la mano a eso, y necesitamos todas las ayudas posibles para la paz. Mamá, a ver, última pregunta. Un poco a mansalva, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con Eduardo aquí está la estructura de una investigación que teóricamente voy a hacer con él, pero que tiene que ver con algo que me imagino que a ustedes les pasa. Todos, la mayoría de aquí somos profesores, ¿sí o no? De alguna manera. ¿No? Pero bueno. ¿Ah? Muy profesores. O sea, sí. el grueso hizo así. Sí. Y finalmente cuando uno enseña, yo creo que lo que uno quiere es transformar
ciertas creencias y ciertos imaginarios y potenciar esas creencias y esos imaginarios en los estudiantes. Tema que desde mi experiencia actual y en este momento está siendo un poco complejo, ¿verdad? Tenemos una serie de herramientas, aunque no nos guste llamarlas herramientas, pero pues Eduardo lo mencionó, los mood boards, la palabra, los diccionarios y los mapas, nosotros los usamos. Pero la gran pregunta, Edu, es todo esto, cuando escuchaba tu charla completa y la escuchaba en clave de lo que yo hago, pues que hago diseño, pero que yo le enseño a los estudiantes a hacer diseño, que yo quiero enseñar una actitud sobre el diseño. ¿Cómo potenciamos, o sí será que vamos a lograr, no, yo creo que sí, lograr que, porque las categorías nos suenan, la idea de visualizar, evaluar, adaptar, pero hay una pregunta grande que tú mencionas, es la toma de conciencia sobre cómo estamos ahí y que eso se vuelva necesario para poder transformar los imaginarios. Yo pienso que, bueno, no, es una gran pregunta. No, pues ese es todo el estudio, pero pues es la pregunta que yo me hago, carajo, ¿cómo hago para moverlos? ¿Sí? ¿Cómo hago para...? Hay mil cosas, pero yo arrancaría con esta idea de las plataformas de coincidencia. Ok. Y si yo entiendo o me aproximo a la clase como una plataforma de coincidencia, sí, y a la enseñanza como un proceso de transformación de imaginarios, me parece que ahí puede haber paralelos y herramientas interesantes. O sea, uno podría decir, bueno, por ejemplo, tú y yo hemos hablado y hay situaciones en las que de pronto hay elementos externos a la clase que no tienen que ver con el tema porque son relevantes y es solamente cuando uno los toca que finalmente uno conecta con los estudiantes. Llega un estudiante a la clase con cara de carro por debajo. Yo puedo empeñarme en dedicarme a trabajar mi texto y a hablar de mis temas, etcétera, pero de pronto una pregunta tan sencilla como, oye, ¿cómo estás tú? Oye, ¿cómo llegan ustedes a la clase? A veces genera unas conversaciones y surgen unos temas que, aunque de suyo parecieran digresiones, paradójicamente pueden ser la manera más rápida y eficaz para generar conversaciones que se necesitan. A veces uno tiene diferencias con la clase, a veces el profesor le cae mal, a veces un estudiante es un desastre, a veces no estoy en el momento para generar una discusión teórica que es artera. Y no estoy hablando simplemente como de plegarme a las necesidades afectivas del estudiante, eso no es lo que estoy diciendo, pero lo que sí estoy diciendo es, si yo soy consciente de la clase como plataforma de coincidencia, quizá yo puedo ser más consciente de todos los elementos que hacen parte y eso puede potenciar. Otra cosa que pienso también es, bueno, en esa línea de la toma de conciencia y de la visualización. Yo no sé si uno llegue a una clase con una agenda concreta, a veces sí, a veces no, pero me parece que uno puede generar esos intercambios de los distintos imaginarios de la manera más efectiva posible. A veces es cuestión de pongan a los chinos a hablar entre ellos. A veces es yo, profesor, voy a ponerme en una situación vulnerable y voy a compartir algo un poco en otro nivel que genere una discusión. Y ahí, de pronto, el estudiante se abre y logra la conexión que necesita para la conversación. De pronto no hay que meterse tan profundo, de pronto es tan sencillo como vamos a ver un video. Y no es simplemente por ahí, usemos la tecnología. No, 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 es que hay elementos artísticos que quizá abren la posibilidad para un intercambio valioso. Entonces, una película, una salida. Hay profesores que son brillantes a la hora de diseñar como herramientas pedagógicas y variarlas. Entonces, me parece que todo eso puede aportar. Yo no sé si había gente online que de pronto quería preguntar. A mí lo que me dijeron era que se podían simplemente prender el micrófono, pero ¿tenemos tiempo de pronto? Pues ya... tenemos ya el inicio de la siguiente sesión. Ya, entonces, okay. Para los que están conectados, le vamos a pedir a Eduardo que le vamos a pasar las preguntas en determinado momento. Yo creo que hay muchísimos de nuestros estudiantes que quieren hablar contigo y preguntarte algunas cosas personalmente. Entonces, yo vamos a molestar, Eduardo, de verdad. No me molesta. Bueno. Pues gracias infinitas, gracias infinitas. Seguiremos en las conversaciones.